Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Aquí estamos con este frío que nos llegó aquí en Lubbock, aquí en las áreas de West Texas. Y espero que en esta mañana estén ahí en su casa, ahí en el confort de su hogar, a lo mejor sentados ahí en su sillón. Y como yo, tomando el cafecito en esta mañana. Así que voy a tomarle un traguito de café y así comenzamos en esta mañana. Y así usted agarre su café también, listo para ya adoramos a nuestro Señor. Y ahora seguimos con la adoración de su palabra en esta mañana. Así que, hermanos, les invito a que abran sus Biblias ahí con su familia, con su esposa, con su esposo, ahí con a lo mejor amigos o familiares. Abran sus Biblias ahí a Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 25. Y mientras buscan allí en sus Biblias en Mateo capítulo 25, les quiero leer aquí un versículo realmente que es el lema realmente de una teología de abundancia. Dice 2 Corintios 9:8, dice, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden en ustedes toda buena obra. Y en esta mañana queremos hablar estamos hablando en nuestra serie más bendición, ¿verdad? Y así que reconocemos que cuando somos buenos mayordomos, cuando sabemos que Dios es un Dios que es un Dios dador, que nos dio, primeramente, ¿verdad? Nos dio vida, nos da vida y nos da vida en abundancia, como dice su palabra. Nos dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, por nuestros pecados. Y reconocemos que Él es un Dios que da. Y eso lo tenemos nosotros en nuestro ser. Y así que queremos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Así que en esta mañana queremos hablar acerca de más bendición con mis tesoros. Tendré más bendición con mis tesoros y así que vamos a hablar acerca de eso cuando veamos aquí en esta parábola. Así que, pero no se olviden de ese versículo, hermanos. Aquí es realmente un versículo clave que realmente nos apunta, nos lleva a la mentalidad que debemos llevar nosotros en nuestra vida. Una vez más te lo leo, si no lo escuchó, dice, y Dios es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Ahí en 2 Corintios 9:8 se encuentra ese versículo. Así que en esta mañana les invito a que abran sus Biblias a Mateo capítulo 25. Vamos a tomar unos minutos, hermanos, aquí para ver esta parábola que nos enseña aquí el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. Y nos habla acerca de la parábola de las monedas de oro, de los talentos. En nuestras tradiciones ven la traducción de talentos y vamos a hablar un poquito acerca de qué es eso. Así que vivimos, hermanos, en una cultura que habla mucho de talentos para cantar, talentos para enseñar, para liderar, talento para hacer negocios o talento para conectar con personas. Pero cuando Jesús habla aquí, hermanos, en Mateo capítulo 25, no está hablando de este talento de aplausos o de fama o reconocimiento personal. Es un talento, una habilidad. Realmente hoy esa palabra la reconocemos como una habilidad que personas tienen. Pero realmente aquí la definición y el término en talento no habla acerca de eso específicamente, hermano. Está hablando de una responsabilidad. En el contexto específico está hablando de algo pesado y vamos a hablar acerca de esto de los talentos que eran, un talento eran 6,000 denarios, realmente era algo muy, muy grande. Así que cuando realmente vemos el significado de estos talentos y el valor que tienen esos talentos en ese tiempo, realmente era algo grande que este mayordomo, amo, les dio a sus mayordomos en esta parábola que vamos a ver aquí. Pero aquí realmente vamos a ver, hermanos, que está hablando de esta responsabilidad, esta mayordomía y fidelidad realmente al reino de Dios. En el contexto, y otra vez está hablando aquí el capítulo 24. Si usted regresa al capítulo 24 y lee esto juntos en el contexto,
realmente se apunta a la pregunta que los discípulos le hacen a Jesucristo. Dice, ¿y cuándo van a pasar estas cosas? Escatológicamente, ¿verdad? Los últimos días, ¿verdad? Está hablando de los últimos días. Y Jesucristo le responde diciéndoles, así va a ser el reino de Dios. Tiene uno que ser preparado, de estar preparado, pero también cómo podemos estar preparados. Y una de las cosas, hermanos, que debemos reconocer y aprender y recordar de que Dios nos ha dado diferentes cosas para prepararnos y para preparar lo que viene en su venida. Así que ese es el contexto realmente de lo que está pasando aquí cuando leemos aquí todo el capítulo 24 y el capítulo 25. Así que, hermanos, el tema de hoy es simple, pero también algo que nos confronta, ¿verdad? Nos da un desafío para nosotros. Mi vida debe ser mejor con los talentos, debe ser más con los talentos, ¿verdad?, que Dios me ha dado. La iglesia debe ser más, ¿verdad?, con los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y realmente el mundo, ¿verdad?, también debe ser mejor y más porque decidimos usar lo que Dios, ¿verdad?, nos ha confiado. Así que, hermanos, aquí Jesús nos enseña que no todos recibimos lo mismo, pero todos somos llamados a responder fielmente. Así que les invito aquí, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículos 14 al versículo 30. Usted sígame ahí con su Biblia, ahí con su familia. Yo leo aquí de la nueva traducción, de la nueva versión internacional, perdón. Mateo 25, 14 al 30. Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y dijo: Señor, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Versículo 22. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, y le informó: usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor les contestó: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios bendiga su palabra esta mañana. Así que, hermanos, vemos aquí rápidamente, hermanos, que el contexto del pasaje que estamos aquí, unas de las palabras que ya mencioné, pero también esto forma parte del discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús está hablando sobre el reino de los cielos, su regreso y cómo debemos vivir mientras esperamos. Así que antes de esta parábola vemos unas otras parábolas también. Vemos que Jesús habla acerca de las 10 vírgenes, que nos habla acerca de la preparación. Y luego también habla del juicio de las naciones, que es algo de responsabilidad. Así que en otras palabras, hermanos, esta parábola que vemos aquí responde a la pregunta: ¿cómo debe vivir un seguidor de Jesucristo
mientras espera su regreso. ¿Cómo podemos vivir nosotros, hermanos, en esto que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado? Y la respuesta, hermanos, está clara, y simplemente es viviendo fielmente con lo que Dios le ha confiado. Así que Dios nos ha dado, mencioné, ¿verdad?, que Dios es el ejemplo, hermanos, el autor de ser un Dios que da. Nos dio desde el principio, hermanos, nos dio vida, ¿verdad? Vemos desde Génesis, ¿verdad?, que Dios ejercita esa característica que es de Él, ¿verdad? Que Él es un Dios que da. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos da la vida y vida en abundancia, que nos dio la salvación. Y podemos mencionar toda esta mañana, hermanos, ¿verdad?, todas las promesas y todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y Él nos llama a ser mayordomos de estas cosas. Así que, hermanos, vamos a ver aquí en este texto unos principios, ¿verdad?, claros que vemos aquí acerca de lo que debemos de hacer nosotros como mayordomos, cómo debemos practicar, cómo podemos prepararnos, ¿verdad? Porque una vez más, ¿verdad?, nos estamos preparando para la venida de Cristo, y este es el contexto, ¿verdad?, que Jesucristo les dice a sus discípulos, estas cosas van a pasar, ¿verdad?, pero mientras pasan y mientras llegan, debemos de prepararnos, debemos de practicar estas cosas, y debemos practicarlas así conforme a lo que nos dice su palabra. Así que unos principios, hermanos, esta mañana para animarlos de acuerdo aquí al texto de Mateo capítulo 25. Y la primera cosa, hermanos, que les quiero animar en esta mañana es que tengo más que lo que merezco. Ese es el principio, hermanos, que debe ser un fundamento y una fundación en nuestras vidas, de reconocer que no merecemos nada, que solamente por la misericordia de Dios, solamente por la gracia de Dios que Él nos otorga, que nos da cada día. Dice su palabra, ¿verdad?, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así que Él nos otorga estas cosas y no merecemos eso, hermanos. No merecemos eso. ¿Por qué? Porque reconocemos, especialmente nosotros como cristianos, ¿verdad? Sabemos que el mundo, cuando no está en Cristo, no puede comprender estas cosas. Como nosotros, ¿verdad?, no merecemos un mejor trabajo, no merecemos más dinero, no merecemos una mejor familia, no merecemos esto, lo otro, ¿verdad? Trabajamos duro, hacemos lo posible y todas estas cosas, ¿verdad? Pero debemos reconocer, hermanos, que nosotros lo que tenemos es por la gracia de Dios, que la vida que tenemos, el aire que respiramos, ¿verdad?, es la salud que tenemos, el dinero que tenemos, los talentos que Dios nos da, las habilidades que Dios nos da. Eso no merecemos y no merecemos nada. Así que desde el principio, hermanos, debemos reconocer, y esto debe ser de fundamento en nuestras vidas. Ahí en el capítulo 25, versículo 14, ahí nos explica esto. Dice una vez más el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, o esa palabra hombre también se traduce aquí como un señor, ¿verdad?, o un amo. Es realmente lo que quiere decir aquí. Porque el reino de los cielos es como un amo, un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Imagínense, hermanos, y nada más reflejen un poquito acerca de esto. Sabemos que Dios, desde el principio de la creación, ¿verdad?, nos otorgó diferentes cosas. Pero una de las mejores cosas, hermanos, que Él nos ha dado es su Hijo Jesucristo. Y cuando reconocemos eso y sabemos y creemos en Él, sabemos que al dar a su Hijo, Él realmente nos dio todo. Podemos vivir esta vida, hermanos, sin bienes seculares, sin bienes materiales, ¿verdad? En esta enfermedad, ¿verdad?, en diferentes cosas, capacidades que a lo mejor no tenemos, hermanos. Pero si tenemos a Cristo, es totalmente todo lo que realmente tenemos hoy, y podemos ser satisfechos en eso. Así que, hermanos, en esta mañana el primer principio, la primera cosa que quiero que comprendan es que tenemos más. Yo tengo más, hermanos. Tengo más que lo que merezco. No merezco su misericordia, no merezco todas las cosas que Él me ha dado, pero gracias a Dios que Él nos otorga esos bienes, que Él nos da esos bienes en nuestras vidas. Así que vemos aquí, es la primera cosa, hermanos. La segunda es que no tendré más que lo que mi habilidad permite. No tendré más que lo que mi habilidad
permite. Aquí vemos en el contexto de esta parábola, hermanos, que dice el versículo 15, dice, a uno le dio 5,000, ¿verdad? A otro le dio este número de monedas, ¿verdad? A uno 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Una de las cosas, hermanos, que debemos reconocer es que Dios, hermanos, conoce las cosas. Él nos conoce a nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas hermosas es que no todos podemos hacer todas las cosas. Yo no puedo ser un buen plomero. Por eso está, y si está viendo el hermano Samuel ahí, él sabemos que él es buen plomero, buen trabajador, ¿verdad? Y yo no tengo sus habilidades de él. O yo no puedo ser un buen cantante, ¿verdad? Como tenemos nuestro equipo de adoración, ¿verdad? Pero los tenemos a ellos, ¿verdad? Así que cada uno nos ha dado estas capacidades, estas habilidades que tenemos. Así que, ¿por qué? Porque Dios reconoce, ¿verdad?, estas cosas en nosotros. Él reconoce cuál va a ser el propósito, cuál debes llevarnos a hacer lo que nosotros debemos de hacer en nuestras vidas. Así que vemos aquí, hermanos, que en ese texto que a cada uno se le otorgó algo, ¿verdad? A cada uno, como hemos dicho antes, ¿verdad? Cada uno tenemos un don. Si estamos hablando de los dones espirituales, que es otro tema, ¿verdad? Sabemos que cada cristiano, Dios nos ha dado un don espiritual. A otros 2, a otros más, ¿verdad? Conforme a la gracia, como dice la palabra de Dios. Y sabemos que esos dones y esas habilidades, esos dones espirituales, esas habilidades, esas cosas que Dios nos da, ¿verdad? Nos da conforme a la gracia, conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere darnos. Así que si nos quejamos con Dios, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad? Yo quisiera cantar mejor, pero si me quejo, yo no me quejo con otras personas, sino con Dios, ¿verdad? Porque yo quisiera cantar y tener esa habilidad, pero debo reconocer, hermanos, que Dios me ha dado lo que me ha dado y yo debo ser buen mayordomo de esos regalos, de esos dones, de esas habilidades, de esas cosas que Dios nos da en nuestras vidas. Así que la primera cosa, hermanos, en esta mañana es que tenemos más que lo que merecemos. La segunda es que no tendré más que lo que mi habilidad permite. Por eso tenemos a otras personas, ¿verdad? Hay una ley espiritual que nos dice, ¿verdad? Una ley de liderazgo que nos dice que vamos a llegar a un punto donde vamos a llegar a como dicen en inglés, un plateau, ¿verdad? Algo que nos vamos a topar, ¿verdad? Y no vamos a poder pasar de eso. Es cuando llega otra persona, ¿verdad?, al lado de nosotros y nos ayuda a seguir, ¿verdad? Y ese es lo hermoso, hermanos, del cuerpo de Cristo, que cada persona en el cuerpo de Cristo tiene sus habilidades, tiene sus dones. Y si alguien no puede hacer esto, reconocemos que tenemos a otras personas en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo, que pueden entrar, ¿verdad? Como dice ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que no todos podemos hacer, ¿verdad? Si todo el cuerpo sería un ojo, ¿verdad? O un pie, o un dedo, ¿verdad? O una nariz, ¿verdad? ¿Cómo se vería realmente la iglesia? Así que damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado lo que Él permite darnos, pero también, hermanos, nos da a otras personas con otras habilidades que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y debemos de dar gloria a Dios por eso. Una de las cosas que a veces yo les enseño a mis hijas es de que cuando ven algo que, por ejemplo, cuando una de ellas cumple años, y a veces cuando eran muy pequeñas, ¿verdad?, unas se entristecían porque veían que ella recibía regalos y era su día, ¿verdad?, y toda la atención era para ella. Y yo les decía a unas que a veces se ponían así, ¿verdad?, una de mis hijas, les decía, tienes que estar contenta por esos regalos que ellas tienen. Debes estar contenta porque este es su día, ¿verdad? Ese es algo que celebramos, ¿verdad? Y nosotros debemos estar contentos, ¿verdad?, con las habilidades que, primeramente, que Dios nos ha dado a nosotros, que Él nos permite tener, pero también por los regalos y dones, hermanos, que otros hermanos en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo tenemos. Así que no tendré más que lo que mi habilidad permite. La tercera cosa, hermanos, aquí, seguimos adelante, es que puedo tener más si yo soy fiel con lo que tengo. Es algo muy importante, hermanos, la fidelidad. Nunca veremos en la palabra de Dios, hermanos, que Dios quiere que seamos fructíferos en forma de que Él
la responsabilidad cae en nosotros, que debemos crecer el fruto, ¿verdad? Sabemos que 1 Corintios nos enseña ahí, unos decían, ¿verdad? Unos dicen que son de Apolos, otros de Pablo, otros de aquí y de allá, pero sabemos que Dios es el que da el aumento, ¿verdad? Dios es el que nos da esas cosas. Así que puedo tener más si yo soy fiel. Tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha dado, hermanos. Dios dará el fruto de estas habilidades, de estos dones. Dios nos dará estas cosas. Pero lo que Dios busca en nuestras vidas es esa fidelidad. Es esa fidelidad, hermanos, al ejercitar estos talentos que Dios nos ha dado. Si Dios le ha dado esa habilidad de cantar, úsela. Si no la está usando, entonces no está siendo fiel en esa habilidad que Dios le da, en ese don. Si Dios le da bendecido, ¿verdad? Para dar financieramente, ¿verdad? Es algo que Dios, ¿verdad? Le está dando. Si usted no está siendo fiel, y Dios nos llama a nosotros a ser fiel, ¿verdad? Fiel en lo poco, fiel en lo grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Fiel en esa fidelidad que solo Dios puede ayudarnos a hacer. Así que vemos aquí en el texto, hermanos, del versículo 17, parte del versículo 16 al versículo 23. Dice, y el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y vemos la historia, ¿verdad? La parábola ahí, que el segundo fue y también negoció, ¿verdad? Pero llegó al último y, ¿verdad? Y ese lo escondió ese talento. Y esto en una forma toca personalmente para mí, hermanos, porque yo reconocí en una forma esto cuando yo apenas comenzaba en mi ministerio, cuando tenía apenas como 5 o 8 años, ¿verdad? En el ministerio. Yo servía en una iglesia que la mayor parte realmente era puro habla inglés. Y yo sabía que Dios me había dado esa habilidad para ser bilingüe, para hablar en español y en inglés. Y Dios realmente habló en mi corazón, dijo, no estás usando ese talento. En una forma, cuando leí este pasaje, ¿verdad? Yo me sentí como esa persona que estaba escondiendo ese talento, que lo tenía allí y lo escondí y no lo estaba usando para traer más bienes para el Señor. No estaba siendo fiel en lo que Dios me estaba llamando. Así que si usted tiene un talento que está escondiendo, no está siendo fiel en ese talento y no está realmente siguiendo lo que Dios quiere que sigamos en nuestra vida, ser buenos mayordomos en lo que Dios nos ha dado en esta vida. Así que podemos tener más, hermanos, si yo soy fiel con lo que tengo. Aquí vemos un principio, hermanos, que, ¿verdad? Estos tuvieron interés en lo que el amo les había dado. ¿Por qué? Porque usaron esos talentos. Y ese interés, hermanos, no necesariamente lo veremos económicamente, pero lo veremos espiritualmente, hermanos. Cuando damos de nuestro dinero, cuando damos de nuestro talento, cuando damos de nuestro tiempo, cuando damos de cualquier tesoro que tengamos, ¿verdad? Cualquier habilidad. Y somos buenos mayordomos, veremos, hermanos, el interés que esto producirá. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo, estamos realmente derramando estas energías, estos dones, estos talentos para la edificación de otras personas. Así que, hermanos, les animo a que reconozcamos eso y que si usted no está siendo fiel en ese talento que Dios le ha dado, le animo y que el Espíritu de Dios le traiga esa convicción para que pueda llegar a ese punto de decir, debo ya sacar este talento que estoy escondiendo, ¿verdad? Sea algo monetario, sea algo de servir, sea algo, cualquier cosa que Dios le ha dado, y ser fiel y buen mayordomo en eso. Así que puedo tener más. Así que primeramente, hermanos, tenemos más de lo que merecemos. La segunda, no tendré más de lo que mi habilidad permite. La tercera cosa, puedo tener más si yo soy fiel con lo que tengo. Y 2 cosas más, hermanos, y terminamos. La cuarta cosa es esta. El pecado y la pereza me impiden a tener más. El pecado y la pereza me impiden a tener más. Aquí vemos, hermanos, este principio cuando vemos que cuando este amo llegó y le preguntó a este tercer mayordomo, a este tercer siervo, ¿verdad? Y dijo aquí, versículo 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí vemos, hermanos, una
un ejemplo, hermanos, de egoísmo, en una forma. Un ejemplo, hermanos, de egoísmo cuando reconocemos, ¿verdad? Y realmente este texto realmente nos apunta también a esta relación que esta persona realmente no tenía con este amo. Con este mayordomo no tenía una buena relación con este amo. ¿Por qué? Porque él nada más estaba viendo en una forma, ¿verdad? Lo difícil, ¿verdad? O a lo mejor lo que la gente a veces ve, lo negativo, ¿verdad? Pero reconocemos, hermanos, que muchos dicen que este amo representa a Jesús o a Dios, ¿verdad? Y podemos decir que en una forma, a lo mejor sí, que esta es una representación de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es amor, que Dios, ¿verdad?, es misericordioso, que Dios está lleno de gracia, ¿verdad?, que Dios nos cuida, pero también debemos reconocer, hermanos, que Dios es justo, ¿verdad? Sabemos reconocer que Dios odia el pecado. Así que estas cosas que a lo mejor a veces vemos negativas, hermanos, a veces nos impide a que realmente llevemos este talento, o a lo mejor tenemos miedo o no queremos, ¿verdad? Porque no queremos, por egoísmo o por cualquier otra cosa, ejercitar esto que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, debemos reconocer que al caer en ese pecado y al ser perezosos, dos cosas aquí, ¿verdad? Que realmente la flojera, ¿verdad? Todos en una forma, a lo mejor este fin de semana, ¿verdad? Por el frío, por todo lo que está pasando este fin de semana, ¿verdad? A veces sentimos como que no queremos hacer nada más queremos sentarnos al ver el Netflix o al ver cualquier cosa, ¿verdad?, en la televisión, y no hacer nada. Y en días, ¿verdad? Dios nos permite en ser no hacer nada, ¿verdad? Descansar y ser un poco perezosos en una forma, ¿verdad? Pero no vivir un estilo de vida de pereza y de pecado. Así que, hermanos, esas dos cosas nos van a impedir que Dios nos dé más. ¿Por qué? Porque Él va a ver que no somos fieles en lo que ya nos ha dado. Él va a ver en que no estamos usando esos talentos o ese talento que Él nos está dando, y no nos va a dar más responsabilidades. Es realmente un principio que vemos también, hermanos, en el mundo secular, ¿verdad? Un trabajador que no ejercita ese buen trabajo, siempre llega tarde al trabajo, cualquier cosa, ¿verdad? Sabemos que el patrón no lo va a promover, no le va a dar más beneficios o un aumento o lo que sea. ¿Por qué? Porque es perezoso y está demostrando una actitud que no le importa ese trabajo, hermanos. Así que Dios nos está viendo, ¿verdad? Nos está examinando, ¿verdad? A ver si estamos viviendo en esta mayordomía que Él nos llama de hacer. Así que tenemos de tener cuidado, hermanos, en caer en ese pecado de la pereza, de ser perezosos, de vivir esa vida de pereza, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a impedir a tener lo que Dios quiere darnos, hermanos. Y Dios, ya, como dije, si nada más tenemos a Jesucristo, hermanos, es suficiente. Pero sabemos que Dios no para allí. Él quiere darnos más bendición. Él quiere llenarnos de bendiciones, sean bendiciones espirituales, sean bendiciones materiales, pero debemos de ser fieles en lo que Él nos ha dado. Así que, hermanos, finalmente vemos aquí en los últimos versículos que Dios, el quinto principio, es que Dios está ansioso para dar más a aquellos que son fieles. Hermanos, Dios está listo para otorgar estas cosas para nosotros que somos fieles. Y nosotros, hermanos, un principio aquí rápidamente que está aquí es que nuestra fidelidad y nuestro servicio a Dios, al dar nuestros diezmos, al dar nuestras ofrendas, al dar de nuestras habilidades, ¿verdad? El motivo de hacer eso no debe de ser porque estamos esperando que Dios nos dé más. No, el motivo debe ser para darle gloria a Dios. El motivo siempre debe ser ese, que quiero servir a Dios porque quiero que Él reciba la gloria y la honra. Reconocemos, hermanos, que si seguimos en esa mentalidad, si seguimos en ese estilo de vida, Dios nos va a bendecir. Pero no lo hacemos porque queremos recibir más. No, lo hacemos porque queremos servir a Dios, porque queremos darle más a Él, porque reconocemos que Él nos dio todo ya. Reconocemos que Él nos dio lo más precioso y lo más grande, hermanos, que Él nos puede haber dado, y es su Hijo Jesucristo. Ahí dice versículo 28 al 30, dice: quitadle pues el talento
Y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y así que, hermanos, dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, en esta mañana les animo, hermanos, a que reconozcamos que en nuestra vida debe ser más de lo que merecemos, ¿verdad? Más que lo que mi habilidad permite, ¿verdad? Puedo tener más si yo soy fiel con lo que ya tengo. El pecado y la pereza no me van a impedir a tener más. Y Dios, hermanos, está listo, está ansioso, hermanos, para dar más a aquellos que son fieles. Hermanos, vivimos como mencioné al principio, en una cultura que habla mucho de talentos, muchos de habilidades, de cosas que Dios nos ha dado. Pero Jesús, hermanos, aquí nos habla de la responsabilidad, de la mayordomía y de la fidelidad que debemos de tener sobre el reino de Dios. Hermanos, Jesús nos enseña que no todos recibimos lo mismo, pero todos somos llamados a responder fielmente. Así que en esta mañana, hermanos, allí en confort de su hogar, al estar calientito, esperando que esté calientito en esta mañana allí, espero que haya escuchado la voz de Dios por medio de la palabra, no de mis palabras, sino de la palabra de Dios que nos enseña, hermanos, a ser fieles en estos tesoros que tenemos en nuestras vidas, tesoros financieros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que a Dios, ¿verdad? Bendice al dador alegre, y nos enseña su palabra, hermanos, que debemos de dar alegremente del dinero que Dios nos da. El dinero no es de nosotros, el dinero es de Dios. De dar de nuestros talentos que tenemos, nuestras habilidades. Estas habilidades que tenemos, hermanos, de cantar, de tocar un instrumento, ¿verdad? De enseñar, de ministrar, de animar, otros talentos, oficios, ¿verdad? De doctor o cualquier cosa. Estas cosas, hermanos, vienen de Dios. Y así que les animo a que sean fieles, sean buenos mayordomos en lo que Dios les ha dado. ¿Para qué? No para que reciban más, no para que sea ese el motivo, sino para que sigan dando la gloria a Dios en todo. Así que, hermanos, les animo a que tomen estas palabras y las reciban en su mente, en su corazón, y que el Espíritu de Dios en esta mañana les siga hablando en sus corazones. Así que, hermanos, vamos a orar, y una vez más, gracias por unirse con nosotros en esta mañana por medio de esta tecnología de poder tener este video para poder seguir, ¿verdad?, proclamando la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, reconocemos, Señor, que viene de ti, que sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que obra, que nos ayuda, que nos otorga, Señor, estos dones, estas habilidades. Y como en esta parábola, Señor, vemos que este amo le dio algo profundo, algo pesado, algo fuerte, algo de mucho dinero, de mucho valor. Señor, tú nos has dado algo de mucho valor. Nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Y nos llamas a que seamos mayordomos de esos dones, de esas habilidades, de todo lo que nos das, de nuestro dinero, de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de todo lo que tú nos pones en nuestras vidas. Sabemos que no merecemos todo, Señor. No merecemos nada de lo que nos das. Pero reconocemos en esta mañana, Señor, que solamente por tu gracia y por tu misericordia. Así que te damos la honra y la gloria, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y espero que tengan un buen día. Manténganse allí calientitos y seguros ahí en su hogar, y hasta que podamos ya estar mejor aquí una vez más en persona en nuestra iglesia. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un buen día. Hasta luego.